Hola, buenos días. Vamos a ver hoy el tema de la inflación, que ha subido mucho en 2021, como sabéis, tanto para los que ya invertís en bolsa como para los que aún no lo hacéis, porque hay que enfocarlo de distinta manera. Sabéis que el IPC no es la inflación, pero es la mejor manera que tenemos de medir la inflación. En el último año el IPC ha subido casi el 7% en España y en Estados Unidos, y en el conjunto de la zona euro ha subido casi el 5%. Son cifras bastante más altas que las de los años anteriores. Recordad que los datos históricos de inflación los tenéis en la web y os dejo en la descripción del vídeo el enlace a esos datos de inflación. Vamos a ver primero qué pasa con los que tenéis todo vuestro dinero en cuentas, depósitos y cosas similares. Para los ejemplos, voy a usar la inflación de España, pero si vivís en otros países podéis hacer las mismas cuentas con los datos de vuestro país. En toda Europa y Estados Unidos, las cifras actuales de inflación son bastante parecidas. Los depósitos bancarios, cuentas corrientes y similares dan prácticamente el 0% desde hace años. Esto quiere decir que en 2021 habéis perdido el 7% de vuestro dinero. Ha sido algo muy parecido a que el Estado os hubiese hecho una quita del 7%. Es decir, si a principios de 2021 teníais 10.000 euros ahorrados, ahora seguís teniendo 10.000 euros, pero valen lo mismo que 9.300 euros a principios de 2021. Por eso es fundamental para vuestro futuro que os deis cuenta que en 2021 realmente habéis perdido el 7% de vuestro dinero. Lo que ha pasado en la realidad es lo mismo que si la inflación hubiese sido el 0%. Hubieseis cogido los 700 euros, o los hubieseis jugado en el casino, los hubieseis perdido y ahora tuvieseis 9.300 euros. Y también es muy importante que os deis cuenta de que esta tendencia continúa y de que muy probablemente os va a pasar lo mismo en los próximos años si no hacéis algo ahora. Y este vídeo es precisamente para eso, para que hagáis algo ahora y evitéis la pérdida de los próximos años. Pero siempre con tranquilidad, porque gestionar nuestro dinero es algo que siempre nos debe dar tranquilidad. Yo creo que no vamos a tener hiperinflación, pero sí que es bastante probable que en los próximos años tengamos una inflación más alta que en los años anteriores. Supongamos que en 2022 la inflación es del 5%, en 2023 del 4% y en 2024 del 3%. Si pasa eso, el crecimiento de la inflación se irá reduciendo y eso no será ningún problema para los inversores. Pero ¿qué pasará con los 10.000 euros que tenía la persona de nuestro ejemplo en un depósito a principios de 2021? En 2024 seguirá teniendo 10.000 euros, más o menos, porque las cuentas y los depósitos van a seguir dando el 0% aproximadamente. ¿Por qué creo que los tipos van a seguir muy cercanos al 0%? Porque los tipos se bajaron a cero para controlar las deudas públicas, que eran muy altas. Y como las deudas públicas se han ido aumentando en estos últimos años, pues es casi seguro que los tipos seguirán en el 0%, más o menos. Así que esos 10.000 euros de finales de 2024 equivaldrán a unos 8.000 euros de principio de 2021 con esos supuestos que hemos hecho de inflación hasta 2024. Es decir, la persona de nuestro ejemplo habrá tenido una pérdida del 20% en este supuesto que hemos hecho. Y es un supuesto favorable porque la inflación podría ser algo más alta. Y si la inflación es algo más alta, la pérdida será mayor. Fijaos lo curioso que es que la gente que tiene todo su dinero en depósitos o cuentas cree que no está corriendo ningún riesgo. Y en realidad siempre ha corrido un riesgo mucho mayor que si invirtiera en bolsa. Porque el único riesgo no es la variación de las cotizaciones de hoy para mañana. Así que si tenéis todo vuestro dinero en depósitos o similares, tenéis que tener claro que el último año habéis perdido un 7% más o menos. Y que si no hacéis nada, en poco tiempo esa pérdida subirá al 20% o incluso más. Recordad que hace unos 10 años más o menos hubo mucho miedo porque se habló de que los estados podían hacer una quita a los depósitos del 10%, que al final no la llegaron a hacer. Bueno, pues lo que está pasando ahora con los depósitos es mucho peor que eso, aunque la mayoría de la gente no se esté dando cuenta. Por eso tenéis que saber lo que os estoy contando en este vídeo. Siempre ha sido una muy mala decisión tener todo el dinero metido en depósitos. Y en el momento actual es una decisión especialmente mala. La solución es muy fácil y consiste en empezar a invertir en bolsa a largo plazo, buscando la rentabilidad por dividendo. Tampoco debéis coger todo el dinero que tengáis ahora en depósitos y meterlo de golpe en la bolsa. Pero lo que sí debéis hacer hoy mismo es tomar la decisión de empezar a invertir en bolsa. Porque si no lo hacéis, vais a tener un empobrecimiento bastante importante y bastante rápido además. Este paso de los depósitos a la bolsa debéis hacerlo con tranquilidad, no con nervios ni deprisa y corriendo. Veréis que es algo fácil que podéis hacer todos. Yo os recomiendo que invirtáis a largo plazo buscando la rentabilidad por dividendo. Y en mi web, invertirenbolsa.info, tenéis toda la información que necesitáis. Y podéis hacer todas las preguntas que queráis, claro. ¿Y qué pasa con la reserva permanente en renta fija de los que ya invertís en bolsa? A esta reserva también va a afectar la inflación, como hemos visto en los próximos años. Así que algo tenemos que hacer. No os recomiendo intentar buscar productos de renta fija que den un rendimiento parecido a la inflación, porque si los encontráis van a tener un riesgo altísimo. Así que lo que recomiendo es que vayáis añadiendo algo de dinero
a la reserva en renta fija, teniendo en cuenta vuestra situación personal y el coste de oportunidad. Por ejemplo, imaginad que a principios de 2021 en la reserva teníais 10.000 euros, los mismos del ejemplo anterior, que os cubrían un año de gastos. Y tras este 7% de inflación, seguís teniendo 10.000 euros, pero ahora os cubren 11 meses y medio, más o menos. Una posibilidad es añadir 700 euros a la reserva para que os siga cubriendo un año. Otra posibilidad es dejar la reserva tal y como está, porque en vuestro caso concreto 11 meses y medio os parece suficiente. Y la tercera posibilidad es el punto medio entre las dos anteriores, o sea, meter en la reserva en renta fija entre 100 y 600 euros, más o menos, para compensar la subida de la inflación parcialmente. Tened en cuenta que al dinero que añadéis ahora a la reserva le va a afectar la inflación igual, en los próximos años como hemos visto antes. Pero tened en cuenta también que la función real de esta reserva es cubriros los gastos del periodo de tiempo que os haga sentir cómodos. Y que si vais dejando que la inflación reduzca el periodo de tiempo que os cubre esta reserva, ya no os cubriría el periodo de tiempo que hayáis elegido y que es el que os hace sentir cómodos, que es de lo que se trata. Estas tres alternativas son válidas y ninguna es la mejor para todo el mundo. Debéis elegir la que os haga sentir más cómodos a vosotros, en concreto a vosotros, según la situación personal de cada uno de vosotros, y si pensáis que vuestra reserva es un poco mayor de lo que necesitáis, o va un poco justa ya. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.